Para los que no saludé, vamos a comenzar diciéndoles buen día. En la clase de hoy vamos a continuar con la introducción de vectores y vamos a recordar lo último que estuvimos viendo el día martes, que fue cómo se pueden multiplicar dos vectores entre sí, producto que se llama producto escalar, producto interno, o también les habíamos contado que recibe el nombre de producto punto, porque ese es el símbolo que se utiliza cuando multiplicamos en forma escalar dos vectores. Si recuerdan, también habíamos hablado de que existe otro producto que lo vamos a ver más adelante, que se llama producto cruz, porque el símbolo que se usa para multiplicar de esa manera, que todavía no le vamos a poner nombre a dos vectores, es el signo por la X que representa la multiplicación. En este caso vamos a estar hablando de un producto que se indica a través del punto. Habíamos dicho que tratábamos a los vectores como matrices, y si los dos vectores estaban expresados en fila no se podían multiplicar entre sí. Por eso, viéndolo desde el punto de vista de matrices, era necesario que uno de ellos se transpusiera para poder efectuar la multiplicación, y entonces obtener por resultado un vector del mismo orden de U y de B. Habíamos dicho también que para que se pudieran multiplicar, U y B tenían que tener el mismo orden, ¿está? Eso. Y el resultado que vamos a obtener no es un vector, sino que es un número. Y el número va a ser el producto, el resultado de multiplicar estas dos matrices entre sí, o multiplicando los componentes que se encuentran en los respectivos lugares, es decir, el primer componente de U con el primer componente de B, más el segundo componente de U con el segundo componente de B, y así sucesivamente, lo que nos da por resultado un número alfa que pertenece a los reales. Habíamos visto también en esa clase que este número alfa podía ser un valor positivo, un valor negativo, podía ser cero incluso, que estuvimos trabajando con el cálculo dado un vector, cuáles serían los componentes del otro vector para que el producto resultante pudiera dar cero. Y ahora lo que vamos a hacer son ver las propiedades del producto escalar. Propiedades que van a diferir generalmente de las matrices. Acá nos empezamos a separar un poquitito. Si nosotros multiplicamos escalarmente un vector cualquiera por el vector nulo, vamos a obtener por resultado el número 0, el escalar 0, el valor 0. Este 0 que da por resultado no es un vector, no puede ser un vector porque nosotros estamos multiplicando en forma escalar los vectores. Y siempre que multiplicamos dos vectores, U en este caso y el vector nulo aquí, en forma escalar, el resultado que obtenemos es un número. Por lo tanto, este número como resultado no lleva la flechita de vector arriba, sino que representa directamente el valor 0. Otra propiedad importante que ya la podemos visualizar, si queremos, a través de la expresión anterior que veníamos viendo, es la propiedad conmutativa. Y vamos a verlo directamente con la diapositiva anterior. Si nosotros tenemos dos vectores U y B, que con la condición de que tienen que tener el mismo orden, y definimos de esta manera el producto escalar de vectores, fíjense qué pasa si en lugar de U en primer lugar escribimos B, y en lugar de B en segundo lugar escribimos U. El resultado va a ser exactamente el mismo, porque el primer término de esta suma sería V sub 1 por U sub 1, que son números que se multiplican entre sí, y el producto entre números es conmutativo, más V sub 2 por U sub 2, y así sucesivamente, y obtendríamos por resultado el mismo número real. Entonces acá aparece una propiedad importante de que el producto escalar es conmutativo. Recuerden que cuando hablábamos de producto entre matrices, no siempre era conmutativo. Más aún, la mayoría de las veces, o en la mayoría de los casos, no se podía realizar el producto en forma conmutativa para que diera exactamente lo mismo. Otra propiedad importante es la propiedad distributiva. Si un vector U está multiplicando escalarmente a una suma o a una resta de dos o más vectores, podemos aplicar la propiedad distributiva.
fíjense que lo que hacemos es lo mismo que si estuviéramos trabajando con números. U ingresa al paréntesis, multiplicando primero a B, y luego respetamos este signo, que puede ser positivo o negativo, según estén sumando o restando estos vectores, multiplicando al segundo vector. Y no hay ningún problema que dentro de este paréntesis tengamos más de dos vectores, sumándose o restándose todos ellos. También tenemos la propiedad distributiva, pero ahora cuando un número está multiplicando a una suma o resta de vectores. Aquí también el número ingresa dentro del paréntesis multiplicando a cada uno de los vectores, pudiendo haber dentro del paréntesis dos o más vectores que estén sumando o que estén restando. Y la última propiedad que vamos a estudiar es la propiedad asociativa. Ahora tenemos un vector que está multiplicando al producto interno de otros dos, o producto escalar o producto punto de otros dos. En ese caso, nosotros podemos hacer que ese número multiplique primero el vector u. ¿Qué da por resultado esto? Esto que está entre paréntesis, un número real multiplicando un vector u. ¿Qué nos da por resultado? Un vector. Exactamente, exactamente. Y un vector multiplicado escalarmente por otro vector, ¿qué da por resultado? Un número. Muy bien. Miremos ahora del lado izquierdo de la igualdad. Aquí tenemos un número. Dentro del paréntesis tenemos un producto escalar de vectores, que ustedes me acaban de decir recién que da por resultado un número. O sea que a la izquierda vamos a tener por resultado un número, a la derecha vamos a tener también por resultado un número. Eso está bueno, porque a veces queremos aplicar propiedades que no corresponden y nos queda de un lado de la igualdad un número y del otro lado un vector. Nunca, nunca un número va a ser igual a un vector. Un número va a poder ser igual a un número o un vector va a poder ser igual a un vector, pero no mezclemos números con vectores. ¿Podría haber habido otra forma de hacer esta propiedad asociativa acá en este último caso? Alfa multiplicando a B y dejando a U afuera del paréntesis. Bien, podríamos haber escrito U, muy bien, ¿eh? Vector U multiplicando, y ponemos un paréntesis, alfa por B. Perfecto. Podríamos haber escrito así, lo voy a poner por acá arriba. Podríamos haber escrito U por alfa, entre paréntesis, multiplicando a B. ¿Hubiese dado el mismo resultado? Sí, ¿Por qué? porque es conmutativa. Un vector por un número podemos indicar el vector por el número, o lo podemos indicar como tenemos aquí abajo, el número multiplicado por el vector. Es exactamente el mismo resultado. Muy bien, perfecto. ¿Se comprenden estas propiedades? Las vamos a aplicar después cuando tengamos que resolver algunas operaciones entre vectores. Pero es importante conocerlas. Son propiedades que tienen nombres sumamente conocidos por ustedes, que son conmutativa, distributiva y asociativa. No sé si hay alguna pregunta en el chat, Tochi y Fabián, o algo que quieran agregar ustedes. Bien. No, nada, todo. No, Tochi está muy tranquilo, me preocupa eso. No tiró ninguna de las preguntitas de él. Una preguntita no tiró todavía. Se le cortó internet, puso, por eso está muy tranquilo. Bien. Ahí Bien. puso en WhatsApp. Bueno, está bien. Con razón, porque generalmente él tiene siempre, chicos, una preguntita para hacer. ¿Está? Ya le contesto yo. Un salvavidas de plomo que... Claro. Bueno, ahora, una vez que hicimos toda esta introducción en vectores, vamos a trabajar primero con los vectores en el plano, o sea, vectores en dos dimensiones. ¿Se acuerdan cuando definíamos que la dimensión venía dada por el valor n, cuando teníamos un vector de n componentes? Entonces acá vamos a trabajar con vectores de dos componentes que son vectores en el plano de dos dimensiones, en el plano x, y. Y más adelante, dentro de unos días, vamos a trabajar con vectores
de 3 dimensiones, o sea, con vectores en el espacio tridimensional X y Z. A un vector en el plano, nosotros lo vamos a escribir generalmente, pero no necesariamente, no es la única forma, de esta manera, en forma genérica, sin indicar cuánto vale cada una de sus componentes. Vamos a indicar que el vector U es igual, entre paréntesis pondremos las dos componentes, separadas por coma. Primera componente correspondiente a X, segunda componente correspondiente a Y. Es importante el concepto de que las componentes tienen que aparecer ordenadas. Cuando escribimos un vector, siempre la primera componente va a corresponder al eje X y la segunda componente va a corresponder al eje Y. Nosotros podríamos haber tenido esto escrito de otra manera. Podríamos, por ejemplo, en forma general, aparecernos U igual la componente U sub 1 y luego la componente U sub 2. Funciona de la misma manera. La componente U sub 1 va a ser un número real que representa la componente en el eje X. La componente U sub 2 va a ser la segunda componente, el número real que representa la componente del eje Y. Se puede escribir con subíndices X e Y, indicando las variables, con subíndice 1 o 2, indicando simplemente el orden en que está cada uno. Esto cuando lo escribimos en forma general, y puede aparecer otra forma también para escribirlos. Lo que es importante, como notación, digamos, que podemos quedarnos con ese mensaje aquí, es que si nuestro vector se llama U, nuestra primer componente también se llama U, y nuestra segunda componente también se llama U, independientemente de los subíndices que tengamos. Pero con la misma letra que indicamos el vector, indicamos las componentes. Ahora, ¿qué decíamos nosotros de los vectores de 2 dimensiones y de 3 dimensiones? A ver si se acuerdan un poquitito lo que dijimos hace 2 días atrás. ¿Qué características especiales tenían los vectores de 2 y 3 dimensiones? Que no lo podíamos hacer con matrices, por ejemplo, ¿está? Pero sí con vectores. A ver si se acuerdan. ¿Qué podemos hacer con vectores de 2 y 3 dimensiones? ¿Se pueden graficar? Exactamente. Los vamos a poder representar gráficamente. Por eso que nosotros nos vamos a detener mucho en los vectores en el plano y luego en los vectores en el espacio, porque este tipo de vectores, que tienen una representación geométrica además, tienen muchísima aplicación en las asignaturas que ustedes van a recorrer, en las que ya están haciendo como química, y ni hablar en física 1 que viene en el semestre que viene, física 2 que viene en segundo año, y química física que viene más adelante. Entonces es importantísimo tener en claro, tener presente qué representan los vectores, cómo los vamos a definir, cuáles serán sus elementos, ya no como componentes, como un par de números reales, sino lo que representan gráficamente cada uno de esos elementos del vector. Pero bueno, no nos apuremos, vamos a ir caminando despacito, juntos, hasta llegar a esto. Hasta llegar a ver todo eso, ¿no? La primera pregunta debería ser fácil para ustedes. ¿Qué representa el par ordenado U sub X, U sub Y? Un par ordenado cualquiera, donde U sub X y U sub Y son números reales. ¿Dos rectas? No, La recta. no, están muy apurados. Puntos. ¿Cómo, perdón? Los puntos. Puntos. Más que puntos, ¿qué representa el par ordenado? Ustedes dijeron puntos. El valor de la incógnita. No, Significa un punto en el plano, ¿no? ahora sí, Sí. ahora sí. Lo mismo que escribió Samia en el chat. No es puntos, sino que si nosotros tenemos un par ordenado en particular, recuerden una de las primeras clases que tuvimos, que decíamos que un par ordenado representa un punto en el plano, y un punto en el plano corresponde a un único par ordenado. Hablábamos de que había una correspondencia biunívoca entre puntos del plano y pares ordenados de números reales. Entonces, la pregunta, ¿qué representa el par ordenado U sub X, U sub Y?
representa un punto en el plano cartesiano que tiene como coordenada x, u sub x, y como coordenada y, u sub y. Veámoslo, por supuesto, ahora con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el punto del plano u sub x, u sub y, donde u sub x vale 3 y u sub y vale 2, si yo les pido a ustedes que tomen lápiz y papel y lo dibujen, y tómense ese par de minutitos, háganlo al dibujo en lo que tengan a mano y lo vamos a comparar con lo que hacemos nosotros ahora acá, con lo que les vamos a mostrar. Simplemente para estar seguros de que todos están ubicando el punto en el lugar que corresponde. Y mientras lo van haciendo, o quienes lo terminaron, también pueden indicarme a mí de qué manera vamos a proceder para graficar a este punto en el plano. A ver qué les parece. Un punto cuyas coordenadas son 3, 2. O al que le corresponde el par ordenado 3, 2. Ahí me apresuré, lo mostré. ¿Lo pudieron dibujar? Sí, ¿Y llegaron a esto? sí, O sea, tenían Sí. que dibujar el eje X, el eje Y, indicando los sentidos positivos, ubicar el valor 3, la primer componente en el eje X, ubicar el valor 2, la segunda componente en el eje Y. Todo esto ya lo vimos nosotros, incluso lo trabajamos con rectas también, ¿no? Pero no hay dudas de que el punto del plano 3, 2 solo se puede representar en esa posición. No hay otra. No hay otro punto que tenga las componentes 3, 2. Y en su momento habíamos dicho que si hubiésemos dibujado nosotros este punto sin poner las componentes, y le hubiésemos preguntado a ustedes cuáles son las componentes de este punto, y ustedes nos podían devolver una sola respuesta, que es esta que tenemos acá escrita, ¿no? 3, 2, las componentes de ese punto. Entonces lo que estamos diciendo nosotros también es que podemos pensar que un punto del plano es un vector en R2 y que un vector en R2 es un punto del plano. ¿Por qué es esto? Porque nosotros a un vector lo vamos a poder escribir como un par ordenado. Y ya sabemos, por todo lo que estuvimos diciendo recién, que un par ordenado de números reales representa un punto en el plano. Por lo tanto, podemos pensar esto, que el vector 3, 2 representa el punto 3, 2. O al revés, por eso la doble flecha, que el punto 3, 2 representa el vector 3, 2. Ya vamos a ver que esto es simplemente un inicio, un podemos pensar que, pero más adelante, en breve, vamos a estar definiendo otras cosas del vector, porque no necesariamente, o sea, un vector no solo es un punto, sino que tiene otras características. Sergio, Sí, Fabián. ahí Melissa pone en el chat algo que por ahí estaría bueno preguntarle a ver qué quiere decir, porque dice, el punto quedó en el cuadrante 1. Ajá, lo estoy viendo. Sí, Melissa, si querés No, me aclararlo. parece que como habíamos visto bien al principio que se dividían en cuadrantes, me parece que es una forma de decirlo para que se dieran cuenta dónde me había quedado solamente. Bien, ¿y qué significa que esté en el cuadrante 1 respecto de las componentes, de las dos Las componentes? X son positivos Las X, y las, ¿sí? Las X claro, son las dos positivas. componentes son positivas, ¿verdad? Tanto las X Ujú, como sí, las Y. también exacto. Perfecto, cuando tenemos las dos componentes positivas, aparece en el primer cuadrante. Bien, bien. ¿Ahí está, Fabián? Profe, Sí, sí, Luciano. ¿qué significa eso, correspondencia biunívoca? Eso yo lo acabo de decir y también que estaba en una de las primeras clases. Significa esto, que un vector representa un punto, pero a la vez que un punto representa un vector, la doble flecha. Cuando decimos el vector tiene componente 3, 2, podemos pensar en un punto. Pero cuando decimos el punto tiene coordenadas 3, 2, podemos pensar en el vector que está asociado a ese punto.
¿Está? Sí, sí, gracias. Bien. No, mucho no, es como que lo mismo, pero en distintos, ¿cómo se dice? Definiciones. Se expresa diferente, o sea, sería lo mismo. Más que nada estamos hablando de que cómo se representa un punto mediante una letra mayúscula, habíamos dicho, y un par ordenado de números reales. Eso representa nuestro punto en el plano. ¿Cómo se representa un vector? También mediante un par ordenado de números reales. Pero ese par ordenado de números reales no representa otra cosa diferente, representa lo mismo que el punto. Son dos formas diferentes de escribirlo, dos conceptos distintos, uno es punto, otro es vector, que vector todavía no lo hemos terminado de definir, apenas estamos hablando de un vector. Ya lo vamos a definir, esperen un momento más, y vamos a ver que vector es mucho más que un punto, tiene mucho más elementos, mucho más cosas que un punto. Pero tanto el vector 3,2 como el punto 3,2 hacen referencia a algo que coincide en el plano, que es este punto que estamos ubicando acá. Un poquito de paciencia y sale enseguida la respuesta a lo que ustedes están preguntando. Y esto es una respuesta que ustedes no saben, pero que nosotros los vamos a ir guiando. ¿El vector U es realmente un punto? Porque si fuera realmente un punto, ¿para qué nos vamos a complicar tanto? Hubiésemos puesto U mayúscula, directamente el par ordenado, y listo. ¿Para qué vamos a introducir otro concepto nuevo? Justamente porque un vector no es un punto, sino que un vector es, y acá viene una definición, una primera definición, una aproximación, es un segmento orientado. Segmento orientado. ¿Qué significa esto? Que nosotros, y acá está en rojo, vamos a graficar un vector de esta manera. Cuando nos dicen que un vector tiene componentes, como en este caso 3,2, vamos a trazar un segmento que empieza en el origen de coordenadas, y termina en el punto cuyas componentes son las componentes del vector. De esta manera vamos a ver ahora sí cómo es que existe esta relación entre un punto y un vector. Un punto del plano, el marcado en azul, le corresponde un único vector en el plano que es el marcado en rojo, este vector U. A ver si se entiende un poquito más. Yo voy a dibujar otro punto en el plano. Lo voy a dibujar también con azul. Vamos a suponer que estamos hablando de este punto de acá, que lo voy a llamar B. ¿Qué componentes tiene mi punto B? 1, 1 y 3. 3. 1, 3. Muy bien. 1, 3 es este punto del plano, de eso no hay dudas. Ahora, ese punto del plano tiene asociado un vector, que es un segmento que va a comenzar en el origen de coordenadas y va a terminar en el punto B que yo acabo de escribir. A ese vector le vamos a poner nombre. Acuérdense que dijimos que íbamos a usar las letras cercanas a U, V, W. Lo voy a escribir como B, y entonces, ¿cuáles van a ser las componentes de B? ¿Cómo voy a escribir el vector B? ¿Cuáles serán las componentes? Escucho. 1, 1. coma, punto y coma, 3. Exacto, 1 y 3 son las componentes de B. Las mismas, el mismo par ordenado que representa el punto. Esto es lo que significa correspondencia biunívoca. Un punto está asociado con un vector está asociado con un punto, con el mismo punto. Ahora yo voy a hacer el procedimiento al revés para que entiendan cómo hablamos de correspondencia biunívoca. Yo voy a escribir mi vector W que sea igual, sus componentes van a ser menos 1, 1. Menos 1, 1. Ese es el vector W. Lo voy a dibujar. ¿Cómo tengo que trazar la flechita del vector W? ¿Desde dónde hasta dónde? Hacia la izquierda.
¿Dónde empiezo? El -1 de X. Eso y uno de Y. Cuidado, Uno de cuidado. Y. Desde el Cuidado que origen. yo estoy preguntando desde dónde empiezo a trazarlo, ¿eh? Desde el ¿Del origen. cero? Bien, siempre desde el origen de coordenada. Arranco desde el origen y me voy, como bien dijeron ustedes, hacia la izquierda, hacia donde está -1 de X y 1 de Y. Eso que tengo dibujado ahí es el vector W. Pero ese vector W tiene asociado un punto. ¿Cuál es ese punto? -1, 1. Exactamente, exactamente, donde está el extremo del vector. Un punto que voy a llamar con letra mayúscula de imprenta, supongamos C, cuyas coordenadas van a ser -1, 1. Vamos a corregirlo, para escribirlo bien. -1, 1. ¿Se entiende esto, chicos? Fíjense que yo lo hice de dos maneras diferentes, ¿no? Primero marqué el punto y tracé el vector correspondiente. En el otro tracé el vector y luego marqué el punto correspondiente. Eso es lo que hablamos nosotros de correspondencia biunívoca. Profe, Sí, en este caso solamente marcaríamos la flecha. para dibujar un vector, Sí, más que la flecha tenés que marcar el segmento, que siempre claro sale que. un segmento que va desde el origen de coordenadas hacia el punto, y cuando llegamos al punto marcás la flecha indicando lo que llamamos sentido. Ya me estoy adelantando con el nombre que le vamos a dar. ¿Se comprende? Claro, sí, pero no marcamos, digamos, de dónde sale y todo, simplemente marcamos la fecha que sale desde el punto de origen hasta dónde tiene que ir. Bueno, es que en realidad un vector lo vamos a marcar así, mirá. Yo por ahí porque estoy marcando puntos y vectores juntos, ¿no? Pero un vector lo vamos a marcar como este fucsia que yo voy a escribir acá. No es necesario dibujar el punto final, el punto del extremo. Yo podría marcar este vector. Ese vector, que voy a llamar T. No marqué el punto final, no lo necesito. ¿Cuáles serían las componentes de T? 4, 1. Exactamente, 4, 1. Porque corresponde con las coordenadas del punto donde finaliza el vector, con el punto que es extremo del vector. Origen en el origen de coordenada, extremo en el punto que está asociado a él. Por eso yo decía hoy que no es que dibujamos la flecha, sino que dibujamos un segmento con una flecha donde se encuentra el extremo del vector. Y no necesito dibujar el punto. Todo lo que está indicado ahí, U, V, W, T, son vectores. Podría haberlos dibujado tranquilamente sin dibujar los puntos A, B, C que están marcados en el plano. ¿Se comprende esto? Sí. Muy bien. Continuamos entonces, además diciendo otras cosas del vector. Es un segmento orientado, perfecto. Ese segmento orientado tiene origen en 0, 0 y extremo en el punto que estamos considerando. En este caso 3, 2, que son las componentes del vector. Hasta ahí creo que no hay inconveniente porque es lo que veníamos hablando recién. Ahora, hay otra pregunta más. ¿Un vector tiene que nacer necesariamente en el origen de coordenadas? Es decir, ¿un vector siempre va a estar comenzando en el origen de coordenadas y terminando en un punto? Esto que está dibujado en el plano, esta línea, este segmento rojo con una flecha, que también llamamos B corta, que va desde el punto P, que tiene coordenadas, ¿cuánto? ¿Qué coordenadas tiene P? 1 menos 1. Muy bien, 1 de X menos 1 de Y. ¿Qué coordenadas tiene Q? 4 y 2. Muy bien. Ese segmento que tiene una flecha, que significa que es un segmento orientado, que empieza en el punto P y termina en el punto Q, ¿les parece que es un vector? Sí, porque tiene punto de inicio y a donde termina. Muy bien, bien Luciano, porque dijimos que un vector es un segmento orientado. Entonces, generalmente cuando indicamos las componentes de un vector,
nosotros diríamos, ah, bien, si mi vector tiene componentes, como hoy decíamos, 3, 2, es porque comienza en el origen de coordenadas y termina en el punto 3, 2. Pero si a mí me dicen dos puntos en el plano, trazar un segmento orientado que vaya desde P hacia Q, eso también es un vector, independientemente de que no comience en el origen de coordenadas. Esto que tenemos acá también lo es, porque cumple con la condición de ser un segmento orientado. Con la diferencia de que tiene un origen diferente al del origen de coordenadas, y su extremo está en el punto Q, 4, 2. Cuando un vector, escuchen lo que voy a decir ahora, cuando un vector no tiene su origen en el origen de coordenadas, o sea, no empieza en 0, 0, las componentes del vector no van a ser las coordenadas del punto extremo. ¿Escucharon lo que dije, no? Cuando un vector no tiene origen en el de coordenadas, las coordenadas de ese vector no van a ser las componentes del punto extremo. Y se los voy a mostrar. Porque le cambian los números, tipo, en vez de ir de 0 a 4, si vas de -1 a 4 serían 5, ya algo así, como por explicarlo más o menos. Entendí, cambian algunas cosas. Supongamos que nuestro vector U, que a nuestro vector U nosotros le queremos asignar, porque somos porfiados, las componentes o el par ordenado que representa el punto Q. Este vector U, ¿es el mismo vector que B? No. Porque el origen de U, ¿dónde está? En 0, 0. En 0, 0. ¿Y el extremo? En 4, 2. En 4, 2. Es decir, el vector U tiene el mismo extremo que el vector B, pero tiene un origen diferente. ¿Y qué pasa cuando lo graficamos? ¿Me da lo mismo? No, te da otro segmento. Claro, tengo que arrancar, fíjense, en el origen de coordenadas e irme hasta Q. Son totalmente diferentes esas dos representaciones. El vector U, y lo voy a escribir acá, el vector U es distinto del vector B. Son diferentes. Ustedes no van a decir que estos dos vectores o estos dos segmentos son iguales. Dudo incluso que tengan la misma dimensión, que ya vamos a hablar de esto en un ratito. Pero un vector que tiene un origen diferente y un extremo diferente, y encima no son paralelos, que eso es otra cosa importante, tienen origen diferente, extremo diferente y no son paralelos, ya podemos decir que son distintos. Porque puede haber vectores que sean iguales, que tengan distinto origen, distinto extremo, pero que cumplan algunas condiciones que permitan decirnos a nosotros estos vectores son iguales. Le consulto. Sí, Luciano. Usted del vector me da el extremo, póngale como era de 4 y 2, o sea 4 de X, y 2 de, póngale de Y, y si no me da el origen, siempre arranca en 0, digamos. Como era el vector, el otro que hizo recién. Si me esperás un ratito, te voy a poder responder eso de otra manera. ¿Está? Ah, bueno. Digamos, el concepto que vos estás manejando, Luciano, está bastante bien. O sea, un vector es, dijimos hace un ratito, un segmento orientado. Si un vector es un segmento orientado, significa que tiene origen y extremo. Hasta ahí origen y extremo, ajá. Sí. Si nosotros te damos dos puntos, por ejemplo, como en este caso el punto P y el punto Q, y te decimos, trazá gráficamente ese vector, vos lo que tenés que hacer es unir el punto P con el punto Q y poner la flecha donde está el extremo. Ajá. Sí. Porque nosotros también podríamos haber dicho, el origen es Q, y el extremo es P. Entonces el segmento hubiese sido lo mismo, pero lo que hubiese cambiado... Lo mismo. La orientación. Exactamente, la orientación tendría que haber ido hacia P. Ahora, cuando nosotros decimos un vector tiene tales
componentes, simplemente decimos el vector 4, 2, por ejemplo, como hacíamos hace un ratito. En ese caso, si solamente estamos dando la información de las componentes, al vector vos lo vas a dibujar desde el origen de coordenadas hasta el punto cuyas componentes te dimos del vector. 4, 2. Exactamente. Ahí está. Muy bien. Gracias. Nosotros podemos definir dos cosas diferentes, un origen y un extremo para que dibujen un vector, o directamente las coordenadas de un punto para que dibujen el vector que le corresponde a ese punto. Y ahora, en un ratito más, vamos a aclarar más cosas sobre esto que los van a ayudar a entender o a comprender un poco más la pregunta que acaba de hacer Luciano. Estuvo buena, ¿está? Estuvo buena la intervención. Profe, una Sí. pregunta. Sí, Camila. ¿Dónde decía origen en P? ¿No está al revés? No. ¿No sería 1 menos 1? Sí. Lo que está al revés. Uy, qué bien, bien. Por fin apareció hoy alguien que nos encontrara algún error, que siempre aparecen estos errores a pesar de que nosotros tratamos de mirarlos entre todos. El punto P, gracias, tiene, fíjense las coordenadas, hoy lo dijimos, ¿no? Y lo escribimos acá en pantalla y todo. X es 1 e Y es menos 1. O sea que ahí teníamos un error que es importante corregir. Muchas gracias. Bueno, continuamos con lo que es la segunda parte de nuestra clase, que tiene que ver con ya avanzar con los vectores en el plano. Y vamos a estudiar los elementos que tiene un vector. Ya sabemos que es un segmento orientado, ya sabemos que tiene origen y que tiene extremo, y cómo lo representamos. Ahora vamos a estudiar cuáles son y qué nombre realmente tienen estos elementos que nosotros acabamos de enunciar. O acabamos de decir que tienen, ¿no? El primer elemento importante es la dirección. Y la dirección viene dada por la recta que contiene al vector. O sea, si nosotros decimos un vector tiene origen en P y extremo en Q, sabemos que la dirección del vector va a venir dada por la dirección de la recta que pasa por P y por Q. Observen que en la definición de dirección no hay ninguna flecha, sino simplemente una recta que pasa por dos puntos, lo cual nosotros ya estudiamos como primer tema de Matemática 1 cuando nos detuvimos en estudiar la recta. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se define la dirección de una recta? Ya que estamos. Estos sí son temas del parcial 1, ¿eh? ¿Cómo se define la dirección de una recta? Con la orientación, ¿no? Más que orientación, porque cuidado con los términos, ¿no? Una recta no tiene orientación. Una recta tiene otra cosa, que también termina en sion. Pendiente. Con la pendiente, Una claro. pendiente. ¿Y cuál es el sinónimo de pendiente? Si no se acuerdan de pendiente, que bueno, es el término más importante. Si era creciente o decreciente. ¿Y de qué estamos hablando en ese caso? No es orientación. El ángulo. Palabra. Bien Agustín en el chat. La ¿Inclinación? Inclinación. Está muy bien decir la pendiente, es el término correcto. El ángulo que forma con quién. Con el eje X. Con la horizontal, no sé, con la eje X. Claro. Con el eje X, pero hay algo más que está faltando todavía. Porque Del lado de los positivos. claro, porque si ustedes me hacia- dicen con el eje X, yo podría decir, ah, bueno, estamos hablando de este ángulo. Antihorario No es así. sería, ¿no? Claro. Y no es así, pero ni siquiera solo que sea antihorario, sino que nosotros tenemos El que eje hablar positivo de las X. exactamente con el eje positivo de las X, y lo trazamos a la derecha del punto donde la recta corta el eje X, y nos vamos en sentido antihorario hasta llegar a la recta. Ese es el ángulo de inclinación, Es el ángulo que nos da la pendiente de la recta, que nosotros llamamos M, y que sabemos que numéricamente, ¿cuánto vale? La tangente del ángulo alfa. Todo esto que estudiamos nosotros cuando recta. Entonces, fíjense la importancia que tiene esto, porque la dirección de un vector viene dada por la recta que contiene a ese vector. Si yo hubiese dicho, si yo hubiese dicho que mi vector U
como comenzamos esto, ¿no? O voy a cambiar, tiene componentes 2, 3. ¿Cuál sería la dirección de este vector? Componente 2, 3. ¿Cuál sería la recta que contiene al vector U? Sería una recta de 0 hasta 2 de X y 3 de Y. Claro, porque tiene que ser una recta, tiene que ser una recta que pase por el origen y por el extremo del vector, que va a estar en 2, 3. Entonces tiene que ser una recta que tenga esta inclinación. No estoy hablando del vector, no estoy hablando de representar el vector, sino representar la dirección del vector. Es una recta, nada más. ¿Se entiende lo que es dirección? No va flecha, no hay un segmento que empieza y termina, sino que es una recta. La recta, acuérdense, no tiene ni principio ni fin. Ahora bien, además de la dirección, tenemos otros elementos de un vector. Y ese otro elemento es el sentido. El sentido, vamos a reiterar para que ustedes vean, ¿está? El sentido va desde el origen hasta el extremo. Entonces, una vez que tenemos la recta que contiene el vector, que nos da la dirección, sobre esa recta vamos a tener un punto que es el origen y un punto que es el extremo. Una vez que tenemos eso, marcamos el segmento y le damos la orientación con la flechita hacia el extremo, y ahí estamos hablando del sentido del vector. El sentido es simplemente indicar desde dónde hasta dónde va, desde el punto P hasta el punto Q, que como decíamos hoy, no es lo mismo que si al vector lo trazáramos desde Q hasta P, cosa que vamos a ver en un ratito. Dirección y sentido son dos cosas distintas, dos cosas diferentes, no confundir. El tercer elemento es el módulo o magnitud de nuestro vector, que está relacionado con el tamaño del vector, con el tamaño del segmento, con cuántas unidades, cuánto mide este segmento entre los puntos P y Q. Hablando de otra cosa, sería la distancia entre los puntos P y Q. ¿Se acuerdan cómo se calcula la distancia entre dos puntos? También tema del parcial 1. Allá lejos y hace tiempo lo vimos a esto. Recordemos que este tiene el punto P, coordenadas 1, menos 1. Y el punto Q tiene coordenadas, vamos a escribir por aquí, 4, 2. ¿Cómo hago para calcular la distancia entre P y Q? Lo hicimos muchas veces a esto. ¿Con los incrementos? No sé qué harías con los incrementos, capaz que sí, pero ¿cómo usaría los incrementos? Yo me juego que si le dibujás el triángulo rectángulo te lo hacen, Sergio. Claro, pues están confundiendo lo que es la tangente del ángulo y la inclinación, ¿no? Y estamos hablando de cuánto mide la distancia entre P y Q. Fabián apuesta por ustedes. Bueno, vamos a ver qué es lo que ¿Puede cuesta ser Fabián. Dale. 2 y 2? ¿Cómo? 2 de X y 2 de Y. No, vos estás arrancando del punto de allá abajo. No importa Sería- de dónde arranco, chicos, ¿eh? Distancia entre dos puntos. Un tema Ahí está. sumamente elemental. 3 y 3. 3 de X. 3 Sí, de es X, cierto. 3 de Y. Bueno, 3 de a Y. ver. Este segmento vale 3 y este segmento vale 3. Está bien, pero lo que 3. estamos preguntando es cuánto vale el segmento rojo. Ahí dice Belén Gutipati, tomando el vector como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bien, Belén. Bien, Belén. ¿Y cómo es esto entonces? Esto es lo que mide el vector, desde acá hasta acá. ¿Está? Lo que mide el vector. Este es el módulo del vector, o la distancia entre dos puntos. ¿Cómo hago para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo?
hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien, o sea que ustedes me están diciendo que PQ, que es la hipotenusa al cuadrado, vamos a escribir aquí un puntito R, el cateto PR al cuadrado más el cateto RQ al cuadrado. O sea que lo que están diciendo ustedes sería que PQ valdría el cuadrado de un cateto, que es 9, más el cuadrado del otro cateto, que es 9, y a esto tengo que ponerle la raíz cuadrada, ¿no? Porque PQ está elevado al cuadrado, cuando lo despejo, nos queda entonces que es la raíz cuadrada de 18. Esto es la fórmula con la cual nosotros calculamos distancia entre dos puntos. En realidad no es la fórmula, porque la fórmula sería así. PQ igual raíz cuadrada, simplemente para recordarlo, ¿eh? Yo creo que ni siquiera tendríamos que ponerlo, pero bueno, lo vamos a escribir. De x1 o x2, mejor dicho, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. En donde x1 e y1 son las coordenadas del punto P1, x2 e y2 son las coordenadas del otro punto. Esta es la fórmula con la cual se calcula distancia entre dos puntos. Esta va a ser similar a la fórmula con la cual nosotros vamos a calcular el módulo o la magnitud de un vector. Sí, Tochi. Una consultita con respecto al módulo. Preguntitas, chicos, ¿eh? No es preguntita, una aclaración nomás. Normalmente si yo llamo con la letra B al vector, la notación del módulo muchas veces se coloca B entre barras verticales, como notación para identificar que se trata del módulo. Perfecto. Vamos a aclarar aquí cómo escribiríamos. Si nuestro vector es B, al vector B lo escribimos entre barras verticales, como si fueran de valor absoluto, y decimos que esto vale raíz cuadrada de 18, de acuerdo al cálculo que hicimos recién. Y aquí sí, generalmente los vectores nosotros los vamos a usar para aplicarlo en problemas de matemática o de física. Entonces vamos a poder escribir no necesariamente raíz de 18, sino cuánto vale aproximadamente la raíz de 18. ¿Alguien tiene una calculadora a mano para ayudarme? Sí, yo. Bueno. Yo sé que empieza con 4. 4,24. Bárbaro. Aproximadamente 4,24. Unidades, ¿no? Unidades de medida. Eso es lo que mide la raíz cuadrada, o sea, lo que mide, mejor dicho, el módulo de nuestro vector PQ. Importante. ¿Y si me da negativo, profesor? ¿Puede ser? Qué sé yo. ¿Vieron que aparecía Tochi con las preguntas? No. Y supongo que no debería dar negativo, porque si no, no hay módulo, ¿no? A no ser que el extremo sea P y el origen sea Q. Cuidado, que estamos diciendo cuánto mide el segmento entre P y Q. Si yo te pregunto a vos... Si es negativo, claro, no tiene que ser positivo, así es una medida. Sí. Exactamente. No puede ser negativo porque estamos hablando de una medida de una distancia, simplemente. Si yo te digo, ¿cuánto mide...? Ajá, Tochi, dale. Y como dice, creo que era Luciano el que decía que depende de qué tomes primero, si P o Q. Pero fíjense que independientemente de cuál tome como primer punto, al estar elevado al cuadrado esas diferencias y todavía se suman, lo que está dentro de la raíz nunca puede dar negativo tampoco. ¿Ah? Y aparte otra cosa. No, pero además esta raíz que generalmente tiene doble signo, cuando nosotros hacemos la raíz cuadrada, aquí el signo que consideramos para el módulo es simplemente el signo positivo. Pero yo les voy a hacer un ejemplo. A ver, chicos. ¿Ustedes tienen una idea más o menos de qué distancia hay entre Buenos Aires y Gualeguaychú? Más o menos. Porque obviamente que van a decir, ¿desde qué punto salgo? No importa, más o menos, a grosso modo. ¿250? Ponele 250. Vamos a comprar ese número, no importa. Cuando yo digo la distancia entre Buenos Aires y Gualeguaychú es 250 kilómetros, ¿es lo mismo decir la distancia entre Gualeguaychú y Buenos Aires es 250 kilómetros?
repetirlo? Sí, sí, Ay, cómo sí, no. porque a mí se me cortó también, no escuché bien. Yo pregunté Es lo mismo. recién cuánto es la distancia entre Buenos Aires y Gualeguaychú, y una compañera de ustedes dijo 250 kilómetros. Entonces yo pregunto, ¿es lo mismo decir que la distancia de Buenos Aires a Gualeguaychú es de 250 kilómetros que decir la distancia desde Gualeguaychú hasta Buenos Aires es 250 kilómetros? Es lo mismo. Es lo mismo, claro. porque estamos hablando de una distancia. Para mí es lo No me mismo. importa de dónde salgo ni a dónde voy. Si yo voy desde Gualeguaychú hasta Buenos Aires, tengo que recorrer 250 kilómetros. Y si vengo desde Buenos Aires hasta Gualeguaychú, voy a seguir recorriendo 250 kilómetros. Ese es el módulo, esa es la magnitud. Es simplemente la distancia que existe entre dos puntos. Y siempre lo expresamos con valores positivos. El módulo o magnitud de un vector nunca puede ser negativo. Después estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y ya aprovecho. La dirección para ir desde Buenos Aires hasta Gualeguaychú es la misma que para ir desde Gualeguaychú hasta Buenos Aires, que para venir desde Buenos Aires a Gualeguaychú, perdón. Ir de Gualeguaychú a Buenos Aires o venir desde Buenos Aires a Gualeguaychú, ¿es la misma dirección? Sí, es la misma. No, Sí. ¿Por qué es la misma? Pues Es la son misma diferentes. porque la pendiente es la misma, o sea, el camino que va a recorrer es el mismo. O El sea, sentido es contrario. En realidad, muy bien. En realidad lo que decimos es que la dirección es la misma porque nos vamos a desplazar sobre la misma línea recta que une, en el caso de que fuera un camino recto, ¿verdad? Que une Gualeguaychú con Buenos Aires. No me importa de dónde hacia dónde voy, porque estamos hablando que la dirección es la recta que pasa por los dos puntos, origen y extremo. Y muy bien lo que dijo Eugenio, que lo que cambia es el sentido, porque no cambia la dirección, sino cambia el sentido. No es lo mismo, hablando de sentido, ir desde Gualeguaychú hasta Buenos Aires que venir desde Buenos Aires a Gualeguaychú. Es como ir desde el punto P al punto Q, o al revés, ir desde el punto Q al punto P. No cambia ni la dirección, ni tampoco cambia la distancia, o el módulo, la distancia entre esos puntos, o el módulo del vector. Solo cambia el sentido. Bien, ya estamos viendo cosas que van un poquitito más allá de lo que queríamos mostrarle con esta diapositiva, ¿no? Pero esto, como siempre les dice Karina, esto va a la hoja de resúmenes. Los elementos de un vector son 3, dirección, sentido, módulo. Y no es lo mismo dirección que sentido. Así que eso, a acordarse muy bien. Y de esta definición de los elementos de un vector, sale la definición de igualdad de vectores. Ya sabíamos, porque ya lo expresamos en la clase anterior, que si nos definen un vector por sus componentes, y relacionándolo con el concepto de matriz, nosotros vamos a decir que dos vectores son iguales si tienen las mismas componentes. Eso está bárbaro. Pero desde el punto de vista geométrico, o desde el punto de vista de la representación o la aplicación que nosotros vamos a tener de vectores, vamos a decir que dos vectores son iguales si todos sus elementos son iguales. O sea, que dos vectores son iguales si tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Por eso es tan importante conocer cuáles son los elementos de un vector. Para que sean iguales, sí o sí, estas tres cosas tienen que ser iguales, ¿eh? Porque, a ver, voy a hacer sobre esta diapositiva, voy a hacer algunas cositas. Voy a dibujar un vector U sobre el vector B. A ver, voy a cambiar de color, ahí estamos. Un vector U sobre el vector B. Ese que está en verde es el vector U. ¿El vector U es igual al vector B? No. No, porque no tiene el mismo Tiene módulo diferente. Tiene módulo diferente. Fíjense, ¿tiene la misma dirección? Sí. Ah, no. Sí, A la recta sí. el mismo sentido La dirección también. es igual, Claro, el sentido es el mismo, el módulo es el distinto. módulo es distinto. Cuando no se cumple una de las tres, decimos entonces que el vector U es distinto del vector B. Vamos con otro ejemplo. Vamos a dibujar ahora nuestro
vector B de esta manera. El vector U, perdón. Lo tendría que dibujar en realidad encima, pero para que se vea en el dibujo yo lo voy a dibujar muy, muy juntito. En realidad está dibujado encima del de B, corresponde, ¿no? Entonces pregunto, ¿U es igual a B? No, el sentido es diferente. Tiene la misma dirección, tiene el mismo módulo, tiene, miren, la misma dirección, tiene el mismo módulo, pero efectivamente el sentido es distinto. Entonces, de nuevo, U no es igual a B. Sí o sí, chicos, las tres cosas tienen que ser iguales. ¿Está? Sergio, sí o sí, sí, Tochi. Y si pones un vector ahora desde 1, 0... Y es lo que yo iba a hacer, 4, muy bien, Tochi. Ah, Espectacular lo tuyo. Me encantó porque me adivinaste la idea, como siempre. ¿Será que trabajamos juntos hace rato, no? Capaz no, ¿no? Ahí está. Ese vector U, ¿será igual al vector B? No, la dirección es diferente. No. La dirección es diferente. Bueno. ¿El sentido? Es igual. El mismo. Coinciden. Es el mismo, O sea, iguales. positivamente. ¿Y el módulo? También. El módulo Ya sin que duda son que es iguales. igual. ¿Está? Bueno, acá lo que tienen que pensar ustedes para la dirección es que la dirección del vector viene dada por la inclinación de la recta que lo contiene, la pendiente de la recta que lo contiene. Y entonces tienen que pensar ustedes, ¿cómo es la recta que contiene a U respecto de la recta que contiene a B? Igual sobre el eje 1. Son paralelas las rectas. Entonces, esos dos vectores tienen la misma dirección, porque pertenecen a rectas paralelas. No importa que no tengan el mismo origen y el mismo extremo, ¿está? ¿Y el sentido? Es el mismo. Es igual. Es el mismo. Está sobre la misma recta y tiene la misma orientación. Si la flecha hubiese estado acá, ahí el sentido hubiese sido diferente. Entonces, mientras sea paralela, tenga el mismo sentido, el mismo módulo, igual. Perfecto, perfecto. Otro vector va a ser igual a, o sea, un vector va a ser igual a otro si está en una recta que sea paralela, porque fíjense lo que decimos acá, la recta tiene que tener la misma dirección. Puede estar en una recta paralela, pero tiene que tener también el mismo sentido, ¿no? Y por supuesto que el mismo módulo. Y si a ese vector U yo lo traslado y lo pongo acá, por ejemplo, ¿será igual a B? Sí. Ah, no. No, sí. ¿Sigue teniendo la misma dirección? Sí. Sí. ¿Tiene el mismo sentido? Sí. ¿Tiene el Sí. mismo módulo? Sí. Sí, pues yo no lo deformé y lo trasladé nada más, ¿no? Entonces cumple con esas condiciones, por lo tanto, es el mismo vector que U es igual a B. No es el mismo, porque el origen de uno está en P, el otro en Q, y el origen y extremo de U son diferentes. Pero lo que me importa es que tengan igual dirección, igual sentido e igual módulo, no cuál sea el origen y cuál sea el extremo. Seguro, y esto ya lo vamos a ver, seguro que estos dos vectores, el rojo y el verde, V el rojo, U el verde, van a tener exactamente las mismas componentes por más que tengan distinto origen y distinto extremo. Eso después lo vamos a ver, porque sigue siendo válido lo que dijimos en la clase anterior, chicos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que para que dos vectores sean iguales, o sea, si el vector U tiene componentes U sub X, U sub Y, y el vector B tiene componentes B sub X, B sub Y, entonces decíamos que si U es igual a B, para que los vectores sean iguales, lo que tiene que ocurrir es que U sub X tiene que ser igual a B sub X y que U sub Y tiene que ser igual a B sub Y. Esto salía del concepto de igualdad de matrices.
filas o columnas como son los vectores. Entonces, sin duda, cuando nosotros tengamos dos vectores que cumplen con esta condición, es decir, que tienen igual dirección, que tienen igual sentido y que tienen igual módulo, también se va a dar que esos dos vectores tienen las mismas componentes. Pero este análisis que estamos haciendo acá es un análisis geométrico, un análisis gráfico si se quiere, y este otro análisis que estamos haciendo acá es un análisis algebraico, porque estamos analizando las componentes. Dijimos... Sergio, dale, Tochi, ya lo vamos a trabajar la semana que viene, pero van a ver que inclusive, digo porque ellos quizás por ahí vean, cuando hablan de vectores, si bien no estamos llamando iguales ahora, van a ver que la semana que viene, cuando sigamos trabajando sobre el tema, a todos aquellos vectores que tienen la misma dirección, mismo sentido y mismo módulo, que los llamamos iguales y está bien, pero van a ver que en vectores los vamos a empezar a llamar equivalentes o equipolentes a todo ese conjunto de valores de vectores que son iguales justamente. Igual creo Pero que eso ahora vamos viene algo, si no me equivoco, a continuación de esto. a... Bueno, tener en claro entonces cuáles son los elementos de un vector. Eso es importantísimo, es una de las cosas claves para seguir trabajando. Y ahora algunas preguntitas, ¿no? Un vector es un segmento orientado, entonces en este caso, los dos vectores que están dibujados acá, B y W, tienen como extremos de los segmentos los mismos puntos, P y Q. La pregunta es, ¿B es igual a W? No, el sentido es diferente. Por lo que Claro. decíamos hace un ratito, exactamente, no son iguales porque el sentido es diferente. Y miren aún lo que estamos escribiendo acá, ¿no? Estamos diciendo otra cosa más. ¿Se entiende lo que está escrito ahí? ¿Lo que está acá? Sí. B es distinto de distinto W. a Bien. W. Ahora pregunto yo, y ya vamos a adelantarnos con algo. El vector B es distinto a W. ¿Qué es lo que tienen diferente, me dijeron ustedes recién? El sentido. El sentido. Solo el sentido. Bueno, entonces vamos a decir otra cosita más todavía. Vamos a afinar un poquito más el lápiz. Si dos vectores tienen igual dirección, tienen igual módulo, están sobre la misma recta, miden lo mismo, pero tienen distinto sentido. ¿Cómo les parece que los podemos llamar a estos vectores? Opuestos. Muy bien, muy bien. En matemática muchas cosas resultan lógicas. Estos vectores tienen el mismo tamaño, tienen la misma dirección, pero tienen el sentido diferente. Son vectores opuestos. Si son vectores opuestos, entonces nosotros vamos a decir que B es igual a qué cosa. No podemos decir ahora solamente que es distinto de W, sino que esto no es cierto. ¿Qué falta para que sea cierto? Menos W. Muy bien. Exactamente. Ahí tenemos que son vectores opuestos. Vamos a profundizar todo esto y lo vamos a profundizar con cálculos después, ¿está? Pero ya que van saliendo estas posibilidades de preguntar, las hacemos para ir avanzando. Y ahora recordamos entonces, o recordémonos, sino que vamos a pensar estas cuestiones. Ya dijimos hace un ratito que la distancia entre dos puntos es una magnitud escalar. ¿Por qué es una magnitud escalar? Porque da lo mismo que yo mida, por ejemplo, acá la distancia entre la Tierra y el planeta Marte. Es exactamente lo mismo que yo lo mida desde Marte a la Tierra o de la Tierra a Marte. Yo sé que son 150 millones de kilómetros y punto. No necesito nada más. Entonces decimos que cuando yo solo necesito saber un número, sin tener que asociarle a él un vector, estoy hablando de que esa magnitud es escalar. Entonces la distancia entre dos puntos es una magnitud escalar. En cambio, cuando no me alcanza con un número, sino que además tengo que informar un sentido, por ejemplo, estoy hablando ya de que esa magnitud deja de ser escalar y pasa a ser vectorial. Cuando hablamos de magnitudes, estamos hablando de números y unidades de medida, que pueden tener que ser representados o no por un vector. En este caso,
la distancia entre dos puntos, da lo mismo que yo vaya de un lugar a otro, ya lo charlamos bastante hoy, por eso se llama magnitud escalar. Ahora voy a hablar de esta otra, desplazamiento entre dos puntos. No es lo mismo que distancia, sino que quiero ir de un punto a otro. ¿Será lo mismo ir del punto A al punto B que del punto B al punto A? No, tienen distinto sentido. Tienen distinto sentido, efectivamente. Entonces se trata de una magnitud vectorial, porque no alcanza con decir, yo voy desde A hasta B y recorro entonces 200 metros. Imagínense ustedes parados en la esquina de su casa, viene alguien y le pregunta, ¿cómo hago para ir a la despensa tal? Y mirá, caminá 2 cuadras. Ajá, ¿alcanza con eso? No, también tenés que indicarle hacia dónde. Tengo que indicarle la dirección y tengo que caminar por esta calle, e incluso tengo que indicarle el sentido, anda hacia el norte o hacia el sur, porque si no, no va a llegar nunca, pobre hombre, al lugar donde quiere llegar. Aquí tenemos ejemplo de desplazamiento entre dos puntos. Hay distintas formas de desplazarse. Eso va para física, de cajón. La velocidad, ¿será una magnitud escalar? ¿Me alcanza a decir que un auto va a 90 km por hora? ¿O también tengo que indicar dirección y sentido? Dirección y sentido. Coincido, Giuliano, es una magnitud vectorial, ¿está? No es lo mismo ir el auto avanzando o el auto retrocediendo. No es lo mismo ir del punto A al punto B que del punto B al punto A. Entonces vamos a estar hablando, estas son imágenes sacadas de libros de física, en las cuales ustedes van a tener después que trabajar con magnitudes vectoriales como son la velocidad. Siempre, obviamente, un número y una unidad de medida. Pero además, fíjense, la velocidad es un vector. Va asociada con un vector. La temperatura. ¿Alcanza con decir un número y una unidad de medida o también tengo que definir dirección y sentido? Es escalar. Efectivamente, una temperatura es escalar. Nadie tiene duda de que si hablamos de 10 grados centígrados, estamos hablando y con eso, de un número con una unidad de medida, y eso a nosotros nos alcanza y nos sobra para entender de qué estamos hablando de temperatura. Sergio, ahí, ya que lo tenés ahí, fíjate que en ese cuadrito que vos sacaste ahí de los datos acá de Gualeguaychú, ¿sí? Un martes a las 8, fíjense que, por ejemplo, en el viento ahí está incompleto la información. Porque fíjense que, por ejemplo, no es lo mismo que el viento sople del sur que sople del norte. Entonces, ahí faltaría información, ¿no es cierto? Creo que por lo general le dice viento así, ¿no? En dirección, cuando hay una sudestada, exactamente. Sureste, por ejemplo. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de qué cosa del viento. ¿En sentido? No, ¿qué es esto que marqué en azul? La velocidad. La velocidad, 10 km por hora, velocidad. Y acabamos de decir que la velocidad es un vector. O sea, la temperatura es un escalar, sin duda, pero acá hay otras cosas que están mezcladas, como que el viento es un vector. La velocidad del viento es un vector, ¿no? ¿Y la humedad, que dice 78%? ¿Qué será? Escalar. Muy bien, Escalar. alcanza simplemente con decir eso. No necesitamos otra información, no necesitamos dirección y sentido. Perfecto. Vamos a otra. Aceleración. ¿Qué les parece que será la aceleración? ¿Saben lo que es la aceleración? Vamos por esto, ¿no? ¿Saben lo que es la aceleración? ¿A qué se llama aceleración? No, la velocidad es velocidad, la aceleración es otra cosa. Está relacionado con la velocidad. Cuando aumenta. La variación de la velocidad. Claro, no necesariamente cuando aumenta. La aceleración es una variación de la velocidad en el tiempo. Puede ser cuando aumenta, generalmente uno sabe que si yo piso el acelerador voy a ir a mayor velocidad, pero también puede ser que freno y entonces estoy reduciendo la velocidad. Por eso hablamos, acuérdense cuando hablamos de incrementos, dijimos que los incrementos pueden ser positivos o negativos. Entonces cuando hablamos de variación, que es también un incremento, variación de velocidad puede ser positiva o negativa.
Entonces, sí o sí, para la aceleración, como es una variación de velocidad, y la variación de velocidad es vector, entonces la aceleración también es un vector. A veces, la velocidad y la aceleración van a ser vectores en el mismo sentido, pero a veces van a ser vectores en sentido opuesto. Miren, yo voy a preguntar algunas cosas acá, aprovechando esta imagen. Si realmente en el primer caso la velocidad es constante, es decir, alguien se está moviendo siempre con la misma velocidad, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Cero. No hay, Cero no hay porque no hay variación. variación de la velocidad. En este caso la aceleración es 0. Si lo quisiéramos escribir como vector, diríamos que la aceleración es igual al vector nulo. No puse 0, sino que puse al vector nulo. Si le saco la flechita de vector, si le saco, estaría diciendo, como aparece muchas veces en los libros de física, aceleración igual a 0, se entiende esto como que el módulo del vector aceleración es igual a 0. La forma correcta de escribirlo hubiese sido esta, pero en realidad cuando se sobreentiende, cuando estamos hablando en física, de que la aceleración ya sabemos que es un vector, y con esto nos estamos refiriendo a que el módulo de la aceleración es igual a 0. Ahora bien, supongamos que esta es una velocidad uniformemente acelerada. O sea que la velocidad aumenta. La velocidad está aumentando. Siempre lo mismo en los mismos intervalos de tiempo. ¿Qué me Sergio, pueden queda decir? menos de un minuto. Dale. ¿Se reconectan un ratito o no lo querés después? ¿Para terminar o ya terminamos? Te digo porque te van a preguntar eso. Seguramente podemos reconectarnos para terminar porque es muy poquito lo que falta. Para que empecemos con otra cosa el lunes, ¿no? Exacto. Si la velocidad aumenta, ¿qué me pueden decir de la aceleración? ¿Hay o no hay aceleración? Sí. Sí, ¿Y será positiva o negativa? positivo. Positiva. Positiva porque Positiva. aumenta. Muy bien, hay aceleración. Y esta aceleración es positiva. Y si la tuviéramos que dibujar, ¿cómo dibujamos el vector? ¿Cuál de los dos está bien? ¿Qué les parece? Hacia la Hacia derecha. la derecha. Hacia la derecha. Muy bien. Esto está mal, hacia la izquierda está mal, y lo correcto es hacia la derecha, porque significa... Porque aumenta. Exactamente, y significa además que tiene el mismo sentido que la velocidad. La aceleración va hacia allá, me indica que va aumentando. Ahora, si la velocidad, en el tercer caso, supongamos, además de ser variada, ¿no? Que variada significa que va cambiando la velocidad en distintos cambios de velocidad en los mismos intervalos de tiempo. Pero más allá de eso, supongamos que acá la velocidad está disminuyendo. La velocidad disminuye. ¿Hay aceleración? No, sería negativo. Entonces, Sí. perdón, entonces hay Hay- aceleración. Hay aceleración. Hay aceleración. Negativo. Pero muy bien, negativa. Es como que estuviera frenando. Y de nuevo, ¿la tengo que dibujar hacia la derecha o la tengo que dibujar hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Izquierda. Hasta la izquierda. Porque se opone, muy bien, porque se opone a la velocidad. A la velocidad. Entonces, el correcto es este. Fíjense la importancia de lo que estamos diciendo. Esto lo van a estudiar mucho en física después, en aplicaciones. Pero sin saber mucho, estamos entendiendo algunas cuestiones, ¿no? La aceleración, en el mismo sentido de la velocidad, implica que aumenta la velocidad. Ahora, si la aceleración está en sentido contrario a la velocidad, implica que hay una disminución de la velocidad. Última magnitud que vamos a estudiar. Para que nos digan ustedes, por supuesto, qué tipo de magnitud es. Y la conocen de química. La densidad. ¿Qué es? ¿Escalar o vectorial? ¿Necesito Escalar. una dirección y un sentido para definirla? No. Muy bien, ya lo Escalar. dijeron hace un ratito, lo escribieron en el chat, bien Samia también. Efectivamente, la densidad es una magnitud escalar. No necesitamos de una dirección y un sentido, no necesitamos de un vector para representarla.
nos alcanza y nos sobra con definir simplemente la densidad. Masa sobre volumen. ¿La masa es escalar o vectorial? Escalar. Escalar. ¿El volumen es escalar o vectorial? ¿También escalar? También escalar. Dos magnitudes escalares, masa y volumen. Al dividirlas entre sí, seguimos obteniendo un escalar, un número. Por eso también decimos que la densidad es una magnitud escalar. Y para cerrar, vamos a ver este tema, o querés que te lo deje a vos, Tochi, como quieras. Lo dejamos para el lunes si querés. Lo dejamos Sergio, para el una lunes. preguntita Dale. para los chicos. ¿Y las fuerzas qué serán? Magnitudes Vectoriales. 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 Muy bien, las fuerzas son vectoriales. Perfecto. Bien. ¿Querés hacer la definición geométrica y arrancamos con la definición No, te lo dejo Como directamente. quieras, sí, arrancamos con eso el lunes si querés. Yo voy a hacer Arrancamos con eso una el lunes. última pregunta. ¿El peso será escalar o será vectorial? Vectorial Peso también. de una fuerza. así que Vectorial. Muy bien, chicos, muy bien. Esa es la definición exacta. El peso es una fuerza y por lo tanto, si es una fuerza, es una magnitud vectorial. Digo esto porque a veces se confunde y se habla de que el peso, ¿cuánto pesás? Y peso 75 kilogramos. Perfecto, pesás 75 kilogramos, bien. Y todos entendemos que pesamos 75 kilogramos, pero ¿qué significa eso en realidad? Y el peso, simplemente vamos a terminar con algo de física muy cortito. Si esta es la No Tierra... es lo mismo que la masa. Ah, me sacaste la pregunta vos. Yo te iba a No hacer es lo la mismo pregunta, que la masa, exactamente. muy bien. Si esa es la Tierra, y acá estoy yo, porque yo no me voy a poner en un lugar arriba, ¿está? Acá estoy yo. ¿Qué es el peso en realidad del cuerpo, de mi cuerpo? Es la fuerza con que es atraído al centro de la Tierra. Muy bien. Es Genial. la fuerza, esta es la fuerza peso, que generalmente la llamamos W, la fuerza con que un cuerpo es atraído por la superficie de la Tierra. Obviamente que vamos a estudiar después, lo van a ver bien en física, que las fuerzas vienen de a pare, entonces existe una atracción mutua entre mi cuerpo y la Tierra, y ambos, la Tierra me atrae a mí con este peso y yo atraigo a la Tierra también con este mismo valor de fuerza, que tiene igual dirección, igual módulo, pero distinto sentido. Pero todo esto se lo dejamos a los profes de física para que se lo expliquen el semestre que viene. Y con esto terminamos la clase y nos encontramos el lunes entonces para continuar a partir de acá. Y ahora 9:30, clase de consulta con Fabián. no se Exactamente, olviden. exactamente. Y a las 10 van a estar los Profe. cuestionarios disponibles. Los cuestionarios van a tener la palabrita recuperatorio adelante, para los que lo tengan que hacer, ¿está? Para que no hagan el mismo de antes, porque no va a estar habilitado el otro. Va a estar habilitado el que diga recuperatorio. Sí. ¿Alguien iba a ¿Podés hacer una volver pregunta? Yo. Sí, Julián. ¿Podés volver al primero de estos? ¿A cuál? El primero de estos, de los... De las magnitudes. Sí. ¿Al de la distancia? Yo retrocedo No sé, y vos me decís a a dónde. la primera las magnitudes. Dale, ¿sí? Profe, ¿el PDF lo podés subir o todavía no? Sí, 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 sí. Ah, Por bueno, supuesto. gracias. Esta. ¿Esa, Juliano? Sí, perfecto, gracias. Ah, bueno. Bárbaro, entonces. Sí, esto queda subido, chicos. En un ratito ya va a estar subido y el video a la tarde va a estar también. Bueno, nos vemos. Listo, Sergio. Gracias. Chao, chicos. Desde nuestra Gracias, parte, chao, que chao. pasen un buen fin de semana. Acuérdense que tienen clases de consulta hoy y mañana, ¿no?